Perdón, buenas tardes a todos. Vamos al libro de Santiago, estamos estudiando Santiago. Hoy vamos a estar en el capítulo 3. Ayer llegaron a visitar a mis papás unos tíos que tiene tiempo que no los vemos. Y a mi tío le gustan mucho los tacos y las garnachas y todo eso, ¿no? Entonces ayer estábamos platicando en la noche y le digo, no, pues yo conozco un lugar de lo que los burritos pesan 1,2 kilos y están muy buenos. Y dice, órale, están bien. Y le digo, pues sí, si quieres luego vamos, ¿no? Y yo le dije, pues luego vamos, ¿no? Y le digo, pues están bien ricos y todo eso. Y me habla mi mamá en la noche y me dice, oye, ¿qué vas a ir a comer con tus tíos? Y le digo, no. Y dice, pues es que tu tío me dijo que se iban a ir temprano, pero como le dijiste que lo ibas a llevar a los burritos, pues se van a quedar. Le digo, no, pues yo tengo la iglesia, no, pues yo no voy a ir. Dice, pues es que dice que le dijiste, ¿no? Y ahorita le pregunté a mi esposa en la mañana, le digo, ¿se escuchó como que lo invité a comer? O dice, pues es que como le dijiste, luego vamos, o si quieres vamos, pues él debe haber pensado, dije, chin, como a veces lo que decimos importa, ¿no? Y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Si te ha metido en problemas tu boquita, creo que esto es un buen capítulo del día de hoy. Vamos a orar. Padre, ponemos este tiempo delante de ti, rogamos que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre. Bendito eres. Amén. En los capítulos pasados, Santiago estuvo hablando y exponiendo cómo no era únicamente cuestión de decir, yo tengo fe, de decir, yo creo en esto. Santiago decía, no, es que tienes que demostrarlo, tiene que haber obras de eso que dices. Y muchos a lo mejor dijeron, no, pues sí, se trata de lo que demuestras, entonces las palabras no importan. Y Santiago dice, bueno, no quiere decir que las palabras no importen. Lo que dices sí importa muchísimo. Y puede producir grandes estragos si no tienes cuidado con lo que dices. Sí, es sumamente importante que tus palabras vayan acompañadas de hechos. Pero eso no quiere decir que las palabras carezcan de valor. Y eso es el problema a lo que muchos nos hemos enfrentado. Las palabras no carecen de valor. Y las palabras, incluso sin obras, pueden producir muchas cosas. Había pensado incluso ponerle a esta predicación ese dicho, ¿no? Perro que ladra no muerde. Pero aunque no muerda, muchos pueden quedarse traumados con el simple ladrido. Entonces, por supuesto que importa. Vamos a ver. Capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, vamos a leer, dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Ahora, el problema es que nos acaba de decir que no puede ser refrenada, no puede ser domada. Y a lo mejor muchos ya se agarraron su lengüita y decir, no, pero la mía no quema tanto, ¿no? Santiago, como les decía, dice, las palabras importan, lo que dice sí importan. Ahora, a lo mejor alguna vez has escuchado predicaciones, estudios acerca del poder de la lengua, y el rollo no va por allí. El punto no es lo que un pedazo de carne puede hacer, sino el impacto que tienen las palabras sobre las personas. La primera parte que quiere tratar, y hoy intento ir a través de
6 aspectos que tenemos que tener cuidado en nuestras conversaciones. La primera, que tiene que ver con la enseñanza. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Quién el día de hoy tiene una duda acerca de el carro no prende, una receta, y a dónde te metes? A YouTube a ver un tutorial, ¿no? Todos dicen, pues a ver, checa un tutorial, a ver qué hice. Pero no sé si te has encontrado tutoriales de gente que no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo. O sea, hoy ya todos son expertos. Todos son expertos en algo, no saben, pero son expertos. Y aquí la palabra nos dice, hey, ten cuidado de creerte un experto y ponerte a enseñar a los demás. Porque aquí nos menciona algo, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Supuestamente o en teoría sí debería de ser, pero si alguien escribe un libro, unas instrucciones, un tutorial, y la información que está presentando es falsa, y alguien lo sigue, se lastima, se daña o daña a otros, esta persona debería de ser llevada ante las autoridades y responder por el material que publicó. En teoría eso es lo que debería de suceder. Sabemos que no sucede tan a menudo, pero con Dios sí sucede. Y nos dice, hey, ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado de ponerte por maestro de los demás, por querer enseñar. Porque tienes que saber que hay una cosa que sucede. Vas a recibir mayor condenación. Y quiero que lo veas en 4 cosas. Una, y es la más común, es la que generalmente hablamos. Cuando tú estás enseñando a los demás, es lo que dice, tú que enseñas que no se debe de robar, ¿hurtas? Tú que debes que no se debe adulterar, adulteras. Y entonces están estas personas que dicen, no, es que la Biblia dice, hermano, mira. Pero ellos viven eso precisamente que están diciendo que no se debe de hacer. Existe una doble condenación. ¿Por qué? Porque lo enseñaste y lo sabías y aún así lo hiciste. Entonces, sí existe una diferencia entre aquel que lo hace y entre aquel que lo enseña que no se debe hacer y aún así lo hace. Es doblemente culpable por aquello que está enseñando y aún así sigue repitiendo. Y es donde dice, hey, ten cuidado. ¿Por qué? Porque vas a recibir doble condenación. Existe otra condición, la cual estuvimos hablando en Tito. Dice que las mujeres, hablando de las mujeres mayores, deben ser... Un favorzote, hermano. ¿Podrían traer la cafetera para acá? Y a los que estén durmiendo, échales el café caliente. No, no es cierto. Ahí hay café porque está haciendo calorcito. Entonces, dice que a las mujeres ancianas, a las mayores en madurez, en edad, deben de enseñar a las más jóvenes. Y describe todas unas cosas ahí, ¿no? Pero cuando termina de describir en todo lo que necesitan enseñar a las más jóvenes, dice, tengan cuidado porque el enseñar y no hacer, vamos a leerlo, Tito, para que no digan, se lo está sacando de la manga, no, Tito, vamos, está un poquito atrás de donde estamos, es Tito capítulo 2, desde el 4 dice, enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, lo que está describiendo al hablar a las mujeres maduras es que su enseñanza, sus palabras apartadas de conducta, pueden llevar a que la palabra de Dios sea blasfemada. Entonces, recibes doble condenación porque lo que sabes no lo estás haciendo, y aparte la gente que dice, mira, ese está diciendo que no debe hacer eso y ese lo está haciendo, la palabra de Dios es blasfemada. Entonces hay 2 pecados, una la desobediencia y el otro el descrédito a Cristo. Entonces hay muchas personas, y a lo mejor vemos algunos aquí que nos decimos cristianos, pero sería interesante saber cómo los conocen en sus trabajos, en su círculo de amigos, y qué opinión tienen de tu cristianismo en esos lugares, o si ha venido a descrédito el nombre del Señor por tus palabras diferentes a tus actos. Y es donde la palabra dice, hey, ten cuidado, porque me ha tocado, y a lo mejor no sé si lo ha sido o lo hemos sido, aquellos que mandamos versiculitos,
pero que después, oye, ¿ya te enteraste del chismecito? No hay, o sea, ¿qué anda con eso, no? No hay una congruencia en nuestras palabras, en nuestros actos. Entonces, aquí dice, tengan cuidado porque recibiremos doble condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y ya leímos el ejemplo de las naves, también el ejemplo de las naves, de los caballos. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Creo que todos conocemos esta porción. Y decimos, sí, es horrible la lengua. Y podríamos concluir esta predicación, decir, pues fácil, nomás no digan cosas que no deben de decir, cuiden lo que dicen, hagan lo que tienen que hacer y punto, vámonos. Pero creo que nos quedaríamos sin entender que la palabra habla de 5 aspectos de comunicación, vamos a llamar pecaminosa. Y quiero que los puedas anotar en serio. Si tienes sueño, ahí está el cafecito, ahí está el agua, lo que quieras, pero pongamos atención. Son juicio, murmuración, el descalificar a los otros, palabras ociosas y lisonjería. Son 5 cosas que puedes hacer con la lengua que tienen resultados en las personas. Y vamos a empezar por la última, la lisonjería. Vamos a Salmo capítulo 12. Vamos a estar mucho en Salmos, entonces no lo pierdas. Lisonjería. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hablan mentira cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, ¿lo puede alguien leer el 4? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre, cercando andando los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. ¿Qué es lo que describe esta primera porción? He escuchado a muchas personas el día de hoy que utilizan el término, por ejemplo, que tiene la habilidad del habla, que es una persona elocuente o que tiene inteligencia emocional, no artificial, emocional. Y describen aquellas personas que tienen la habilidad de convencer a los demás, de manipular a los demás con las palabras. También el libro de Proverbios, también el libro de Salmos, hablan de esta mujer, pero que aplica también al hombre, que a través de sus palabras, porque eso es lo que significa lisonja, palabras blandas, convence al hombre. Y está hablando de las prostitutas, cómo los atraen hacia ellos. No son pobrecitos, pero a través de las palabras, de sus encantos. Lo que está describiendo esta porción aquí en Salmos es ese tipo de personas, hombres o mujeres, que son buenas para hablar y que a través de hablar manipulan a las personas y obtienen algo de ellos. Dice que Jehová no lo ve con buenos ojos. Puede ser que tenemos que ver que cuando Dios nos dio la capacidad de la comunicación, así como otras habilidades, fue para glorificarlo a Él, para Él. Pero el enemigo se ha encargado y nosotros hemos permitido y caminado en el de desvirtuar esto. Hay personas que tienen esta habilidad y qué productivos serían si lo utilizaran para el bien, para el Señor. Pero han tomado esta capacidad para satisfacer sus deseos y a través de palabras y esto es importante, o de sus no palabras, de su silencio, de sus actitudes, de sus miradas, manipulan a los demás. Y Dios no ve con buenos ojos esto. Y tenemos que tener cuidado cuando hacemos uso de palabras blandas, agradables para los demás.
También lo llamamos diplomacia y es lo mismo para mencionar o hacer referencia a esto, que a través de palabras convences sin realmente que te agraden las personas, sin que busques su bien, sin que digas lo que realmente piensas de las personas. Eres hábil para engañar y para escudarte en palabras. Y aquí la palabra de Dios dice, ten cuidado. Y hermano, a lo mejor estás pensando, sí, en aquellos que dicen un chisme, pero es que es incluso usando versículos. Hay muchas personas que se paran enfrente de una iglesia, muchos cristianos que haciendo uso de la Biblia obtienen lo que quieren. Y esto no está bien delante del Señor. Porque yo puedo tomar versículos el día de hoy y decir para que me den dinero, para que se sientan mal, se puede. Se puede usar la Biblia, pero esto no está bien. Esto no funciona así. Y tienes que tener cuidado si tú estás usando las palabras. Quiero volverte a leer lo que dice aquí no lo guardé. Salmo 12, versículo 3, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Pero en el versículo 2 dice, habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Entonces sus palabras no reflejan lo que piensan de la persona, sus verdaderas intenciones. Y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Es decir, unos dicen, por nuestra fuerza saldremos adelante, pero estos dicen, por nuestras palabras saldremos adelante. Somos capaces de obtener lo que queremos. Y dice, ten cuidado con esto. Porque aquí describe después, Jehová dice, ve la opresión de los pobres, el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira, es decir, al que es o a quienes son afectados por el uso de este tipo de palabras. Entonces, no hagas que Dios tenga que actuar en contra de tu lengua o de tus palabras, porque básicamente es lo que está describiendo. Dios está en contra de este tipo de prácticas. Y si tú tienes la habilidad para hablarlo, sé derecho, habla con la verdad. Dios te dio la habilidad para saber usar las palabras, úsala para verdad. No hables con doble ánimo, con doble intención. Entonces, primera cosa. Segunda, y esto es algo importante, vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 22. Están, por una parte, los que son muy hábiles para usar las palabras. Y están, lo que dice aquí Mateo, los que somos torpes y atropellados para decir las palabras. Pero eso no quita responsabilidad de nosotros. Mateo 12, 22. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Hasta ahí, hermano. Muchas gracias. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, como les decía, está por una parte los que son muy hábiles para expresar las ideas, para articular las palabras de tal forma que convenzan, que obtengan lo que quieren. Pero está el otro extremo. Aquellos, vamos a llamar, los que son torpes para lo y que utilizan palabras ociosas, que lo dijeron, simplemente lo aventaron. Y así como hay mucha responsabilidad entre los que usan las palabras muy bien intencionadas, también hay mucha responsabilidad entre aquellos que usan las palabras así. Y dice, hey, tienes que tener cuidado en esto. Ahora, quiero que notes que en esto hay algo muy particular. Este tipo de palabras, de dichos, vas a rendir cuentas. Va Dios a traer cuentas y te va a decir, ¿por qué dijiste eso? Ahora, el que habla, como vimos, palabras lisonjeras, sabe lo que quiere decir. Y el que habla palabras ociosas no siempre dice lo que quiere decir. Pero ambas produjeron algo. Y esto es el peligro. Este es el peligro. Porque Santiago nos está diciendo qué gran fuego enciende. Puede encender un fuego enorme. Y puede ser ese fuego completamente intencional y decir eso es lo que yo quería producir. O decir, no, pues es que yo ni... Pero prendieron el fuego. Y el resultado, el problema, sucedió. Entonces, no puedes escudarte en tu habilidad ni en tu inhabilidad. No sé si existe esa palabra, pero para decir las cosas. No lo puedes hacer.
porque de ambas circunstancias vas a rendir cuentas. Entonces, vamos a Salmos, Proverbios 10. Este Proverbios 10 habla un buen de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí desde el 14 dice: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca de los necios es calamidad cercana. Pero el que quiera llegar a... sí, 19. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Aquí nos describe una condición. En las muchas palabras vas a terminar diciendo algo que vas a dañar y es pecado. Por eso, lo que la palabra nos anima es: refrena tu lengua. Sea que seas hábil para hablar o no seas hábil para hablar, ten cuidado. Porque si eres hábil, sabes que vas a obtener lo que deseas, y si no eres hábil, vas a obtener lo que no deseas. Sé inteligente, refrena tu lengua. Entonces, queridos hermanos, miren, vi un video en la semana, a lo mejor así no tiene nada que ver, pero un cuate dice: así se inician los borlotes, algo así, en el metro. Entonces está en la hora pico en el metro, no sé si ya ven ese video, y hace chifla de poquito, ¿no? Y dice: vamos a ver si alguien como que se engancha. Y allá por ahí otro chifla y empieza a chiflar más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y ya después todo mundo así en el espacio empieza a chiflar y ya se están recordando a las mamás. O sea, se hace todo un relajo, pero él tuvo la intención de hacer esto. Dijo, o sea, nada más como para ver qué sucedía. Y digo, había como unas 400, no sé ni cuántas personas en la estación esperando el metro. Y todo, o sea, muchísimo estaba así el chifladero, ¿no? Y él estaba riéndose y todo eso. Pero es exactamente esto, o sea, esto desencadena muchos problemas, desencadena conflictos, puede desencadenar en los hijos problemas que lleven el resto de su vida, parejas que se separen, amistades que se terminen, vidas que se tomen por un comentario intencionado o no intencionado. Y esto es algo que debemos de comprender. La semana pasada hablamos lo siguiente. La semana pasada, no, el miércoles pasado. El problema con Pedro fue que cuando Jesús le dice: Pedro, me vas a negar, y algo relacionado con las palabras también. ¿Y Pedro qué dijo? No. Y Pedro, pues la verdad fue bien tonto, porque Jesús le dijo: no, es que no te estoy diciendo qué es lo que quieres, estoy diciendo qué es lo que vas a hacer. Yo ya sé qué es lo que vas a hacer, más a negar. Lo que Pedro debió de haber preguntado, bueno, y decir: ¿y qué hago, Señor? Dada esta realidad, ¿qué hago? Es exactamente lo mismo. Aquí dice que en las muchas palabras hay pecado. Y tú no digas: no, yo no voy a hacer eso, porque sería tonto. Ya Dios ya lo dijo, sí va a suceder. Mejor pregúntale: bueno, ¿y qué hago, Señor? Ya lo leímos, refrena tu lengua. O sea, que tengas la habilidad o que no tengas la habilidad. ¿Qué es lo que nos anima Proverbios y Salmos en varias ocasiones? Piensa, cierra la boca, medita y contesta. Si es conveniente, y si no es conveniente, no contestes. Pero ten cuidado en no contestar, porque a veces también es: ¿qué piensas? O sea, estás diciendo muchísimas cosas. Entonces, necesitamos llegar a la madurez de decir: mira, la verdad ahorita voy a decir cosas que no quiero, o la verdad no tengo idea de lo que estoy pensando, podemos platicar en 5 minutos. No necesitamos contestar. Siguiente palabra. Entonces ya vimos los que tienen la habilidad, los que no tienen la habilidad. Pero en ambas vamos a dar cuentas. Siguiente. Vamos a Proverbios 26. Y vamos a leer el 22. 26, 22. Si alguien llega, lo puede leer. No sé si hay alguna comida que te guste mucho que así cuando la pruebas como que sientes como que se te mete así, como que fluye por tus venas y todo, ¿no? Ese sabor así como dices: ah, sí. Eso es el chisme, para el chismoso. Y lo interesante que describe aquí el chisme es que penetra. A veces realmente no importa si es verdad o no. Al ser una noticia llamativa, es suficiente para que se quede en la memoria de la persona. Y esta es la tercera cosa que vamos a ver. Ya vimos las lisonjas, el ser atropellados para hablar, y la tercera es la murmuración. Dice: ten cuidado con lo que dices, porque ese tipo de noticias novedosas, impactantes, no importa si son verdad o no, las personas
las creen, ¿no? Y digo, creo que estamos en una etapa en la que podemos ver eso. ¿Quiénes, ¿quiénes han compartido una cadena que es mentira? Que mandas la información y dices, ay, no manches, esto está bien gacho, mejor se lo manda a mi familia, y luego resulta que ni era cierto, ¿no? Muchos de nosotros lo hemos hecho, porque, o sea, es noticia, información impactante, y dices, no, pues yo creo que si me la mandaron es por algo. Y te das cuenta que no necesariamente era verdad. Y la murmuración tiene un efecto en el testimonio de las personas que en muchos de los casos es irreversible. Ahora, cuando tú le pegas a un auto, cuando tú rompes algo, cuando tus hijos rompen algo, porque acuérdate, hemos estudiado que Dios te llama a resarcir el daño. Puedes, a lo mejor te cuesta trabajo, pero juntas el dinero y lo pagas. Y punto. Pero la reputación de una persona, ¿cómo la reparas? ¿Cómo arreglas algo como eso? ¿Cómo arreglas un corazón lastimado? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo arreglas la dignidad de una persona? ¿Cómo lidias con una relación o una familia rota? Es complicado de hacer. Son cosas que solamente Dios puede hacer. Y por eso es importante que nosotros tengamos cuidado al hablar acerca de otras personas. Y cuidado me menciona no que asegures la información, no, sino que no hables. Si hay algo que se tiene que decir, es de frente. Y a algunos de ustedes ya se las he aplicado que me vienen a decir algún de un hermano y les digo, a ver, vamos a hablar al hermano de una vez tú. Ustedes, no, espérame, de una vez. Porque si no yo participo en un rumor. Y el propósito no es eso, el propósito es que seamos edificados. Entonces, si tú vienes conmigo, vas con otro hermano a contarle algo de otro hermano, ¿por qué? ¿Por qué no lo vas y lo hablas directamente? Se tiene que hacer de esa forma. Eso es lo más sano. Y si tú no tienes o no te sientes con la capacidad de resolver el problema, no lo comentes. Y si lo tienes que comentar, hazlo sabiendo que tiene que enfrentarse al problema. Porque los problemas se tienen, o sea, si tú descubres un pecado y dices, es que yo como, entonces ponlo en las manos de alguien que pueda resolverlo, pero sabiendo que van a decir, él me lo dijo, y tienes que tener el valor de decir, pues sí, yo lo sabía y pues a ver qué pasa, ¿no? Pero las cosas se tienen que enfrentar, tenemos que ser hombres y mujeres derechos, que nuestras palabras tengan ese valor y que tengamos la responsabilidad del amor para decir, bueno, no importa que me involucren mientras esto conduzca a la edificación de alguien. Si se tiene que hablar, pues se habla, ¿no? Pero si nosotros participamos, oye, a ver, tú dime, ¿qué piensas del hermano? O sea, no inventes, ¿por qué estás buscando que te hablen, que te digan algo para que... Pues yo escuché que... No hagas eso, porque lo que produce la murmuración... A ver, ¿quién de aquí ya tiene tiempo en la iglesia? Bueno, no, en la iglesia en general, en el cristianismo. ¿Quién ya tiene tiempo? ¿Quién ha estado en una división de alguna iglesia? ¿Cuál fue el origen? Chismes, ¿no? Eso es siempre, o casi siempre les. Y la palabra de Dios dice, ay de los que causan división entre hermanos. El chisme te lleva a esa condición. Ay de los que causan la división entre los hermanos. Dice, entre los que desgarran el cuerpo. No solamente es en la iglesia, es en las familias. Si tú o si a ti se te acercan con un chisme, un rumor, estás en el momento de decidir. Si tú escuchas, eres parte de. Y creo que necesitamos, ayer hablaba con mi esposa, no porque estuviéramos chismeando, por una situación, unas personas que se nos acercaron a decirnos algo. Y yo le decía, ¿sí viste cómo le estuve tratando? Así como que, pues yo mejor no me entero de nada, no quiero saber de nada, porque es lo mejor. Y nos estaban como, duro, dale, pero es que esto, yo como que, sí, pero pues, cada quien su vida, yo la verdad no tengo idea, a mí no me digan, ¿no? Y necesitamos llegar a ese momento, es complicado, porque la gente así como que, mira, quiero saber. O sea, cada quien que haga lo que mejor le parezca, ¿no? O sea, yo no los conozco, no es mi vida. Allá ellos, ¿no? Y si vas a aceptar la comunicación, entonces vas a tener que involucrarte en la solución del problema. Y si no tienes ni la fe, ni el tiempo, ni la voluntad de hacerlo, mejor no escuches. ¿Sale? Entonces, hay de los que causan división entre el cuerpo. Entonces ya hablamos de las lisonjas, de las palabras ociosas, de la murmuración y vamos a hablar de la descalificación. Mateo 5:27. Esto te animaría
Te animo, hermano, que puedas buscar la predicación es Éxodo capítulo 20, cuando hablamos acerca de no matarás. Hablamos una hora entera acerca de este asunto. Hoy vamos a tomar nada más algunos puntos, pero si quieres, ya está en YouTube, es Éxodo capítulo 20, en el mandamiento de no matarás, ¿sale? Entonces, es Éxodo 5, dijimos 5, ¿verdad? 22. Mateo 5:22. Dice, desde el 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Entonces, el tema de que estamos hablando, de no matar. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, ya describes y traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera tú contra tu hermano, sino tu hermano contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces empieza hablando acerca del asesinato, pero después introduce tres cosas: el enojo, el decirle necio, lo cual decimos, bueno, pues es que no es, pues es un necio, ¿no? Pues ni modo que no le diga que es necio. Y después fatuo, que era un descalificativo, de decir, este no tiene solución, ya, está perdido. Y aquí nos dice que quedará, uno dice será culpable ante el concilio, y el tercero dice quedará expuesto al infierno de fuego. No está diciendo, y por eso te digo que lo leas, porque ahí hablamos más ampliamente con varios versículos, que la paga de ese pecado es que te mandan al infierno. No es así, sino es el infierno que produces en tu vida o en la vida de las personas. ¿A dónde tenemos que llegar para hacerlo más resumido? En Éxodo se nos da el mandamiento, no matarás. Jesús lo vuelve a repetir, está hablando acerca de la parte espiritual de este mandamiento. Y después dice que las palabras pueden ser el equivalente a el asesinato por lo que hay en tu corazón, el deseo que hay en tu corazón. Ahora esto lo quiero ligar con el siguiente punto. Vamos a Mateo capítulo 7. Dicen, y también es uno bien conocido, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vámonos a Judas de ahí. Judas capítulo 1. Sí, pastor, pero no tiene uno por eso, nada más el 1. Judas 1, está antes de Apocalipsis. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía, versículo 3, de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado cubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que guardaron bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando
con el cuerpo de Moisés, y no te distraigas con esas ondas, por favor no te vayas por allá. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Vámonos a Tito, rápido, saltamos. No pienses en el de diablo peleando ni nada de eso. Luego hablamos de eso. No te claves con eso. Tito capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y en el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó. Después, Tito, verdadero hijo, en la versículo 4, fe, misericordia, paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fue irreprensible, y empieza a describir todas las características de versículo 9, retorno de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, ¿por qué estamos leyendo todo eso? Porque como empezamos a decir, es importante las obras, pero también son importantes las palabras. Ahora, el caso a lo mejor al punto al que algunos están ya, no, pues es que mejor ni conviene ni decir nada. No. El punto es entender que existe una responsabilidad de hablar, pero hablar lo que conviene. No es opción quedarte callado. No es opción quedarte callada. Necesitas hablar, pero necesitas hablar lo que conviene. Entonces tu propósito no debe de ser doble, lisonjería. Tu excusa no necesita ser la torpeza de tus palabras ociosas. Tu propósito no debe de ser el murmurar, sino debe de ser edificar. Y ahí entramos en los dos últimos. Juicio, tener cuidado con el juicio, y también con la descalificación. Empezamos, y es la excusa que muchos ponen, es que dice la Biblia, no juzgues para que no seas juzgado, pero describe la forma en la que no deberías de juzgar para ser juzgado, porque si lees, o si vuelves a leer detenidamente, dice, saca la paja de tu ojo y después podrás ayudarlo. No dice que no lo ayudes, tienes que hablar, pero tienes que sacar la viga de tu ojo. No puedes estar haciendo eso que estás diciendo que no se debe de hacer. Tienes que hablar, pero tienes que tratar con tu vida. Después dice, no eches las perlas a los cerdos. Está hablando de que tienes que hablar, que tienes que enseñar, pero tienes que entender también, como dice Proverbios y dice Salmos, que hay cierta condición en las personas que se ponen en necedad y dices, mejor ni hablamos. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es pisotear lo que te estoy diciendo y te vas a voltear y me vas a despedazar. Entonces, no tiene caso. Siguiente versículo que nosotros leíamos. Judas. En Judas describe un grupo de personas que estaban hablando, dice cosas que ni siquiera entienden. Hablan de las deidades, hablan de los demonios, hablan de los ángeles, reprenden y atan y les hacen guerra y no entienden absolutamente de lo que están hablando. Y Judas dice, es necesario que contendamos ardientemente por la fe, es decir, que hablemos lo que corresponde, hablemos lo adecuado. Y de Tito habla, dice, hay un grupo de personas, dice, contumaces, personas sin respeto, sin amor, dice, a los cuales es necesario ponerles, y la palabra que encontramos ahí es un bozal, que dejen de hablar. Pero al mismo tiempo dice, quiero que levantes a hombres fieles y aptos para enseñar también a otros. Entonces, de lo que estamos hablando es que cuando hablamos el juicio es necesario, pero no el propio, porque eso no sirve para nada, sino el que describe la palabra. Es simplemente ser portadores de la palabra. Y esto es lo que dice la palabra. Yo estoy intentando terminar, hasta lo estoy caminando. He fallado un chorro de veces, pero eso es lo que nos dice a ti y a mí, a todos. Presentar la palabra, estarlo haciendo, estarlo trabajando en nuestra vida. Tenemos que hablarlo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy todo es violencia. Ay, todo es violencia. Ay, me estás violentando, microagresión. ¿Y qué? Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la palabra. Hoy en la mañana estábamos hablando de lo siguiente.
Y esto es algo importante porque hoy estamos familias. Y hay personas también que son solteras, pero estamos hablando de familias, que tenemos todas personas a nuestro alrededor. Y la palabra fue diseñada. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Qué hace? Pero penetra ¿hasta dónde? ¿Y eso duele? Por supuesto. Tiene que. Por supuesto que tiene que. Ahora, hay una responsabilidad de los esposos para sus esposas y para sus hijos de enseñar la palabra. Hay una responsabilidad de las esposas hacia sus hijos de enseñar la palabra. Y hay una responsabilidad de las esposas, por amor a sus esposos, de hablar lo que es correcto con la palabra. ¿Y eso duele? ¿Es violencia? Por supuesto que lo es. Pero a diferencia de la violencia normal, produce algo, un fruto. Es un fruto. Y cuando digo violencia no estoy hablando de golpear y patear y todo eso. Entiende la palabra y no. Obviamente no es el punto. Pero lo que digo es que produce algo en nuestro corazón que nos incomoda. ¿A quién le han mostrado sus errores y ha dicho, ay, no manches, qué chido, gracias? ¿Quién lo ha hecho? Es raro. Casi a todos cuando nos hablan de lo que es correcto, y más cuando tienen verdad, nos enojamos. Por supuesto que nos enojamos. Pero la palabra de Dios, en la mañana leíamos, hombres y creyentes en general tenemos la responsabilidad de decirlo. Y los que estamos en el otro lugar, por eso leímos en Hebreos, dice, obedezcan a sus pastores. Y cuando decíamos pastores, son los que están a nuestro cargo, en casa, en donde sea. Y dice, ellos tienen y van a dar cuentas por sus almas. No se los hagan difíciles. Hermanas, hijos, si nos están enseñando la palabra a nuestros padres, hermanos, no se la hagas difícil. Duele, por supuesto, pues la palabra es lo que produce incomodidad, pero es necesario. Pero es que ¿con qué autoridad? Me dice, con la autoridad de Dios, porque no es su palabra. Si te está diciendo sus rollos, pues ahí sí, ¿no? Pero si lo que te están diciendo es la palabra, entonces ¿qué onda? ¿Acaso te estás rebelando con el Señor? Y ahí sí hay problema. Y tenemos que entender esto, que tenemos una responsabilidad de amar hablando lo que es correcto. Nuestras palabras deben de perseguir ese propósito, edificar a las personas. Y en ese camino nos vamos a encontrar con la difícil decisión de decirle a las personas algo que incomoda. Vamos a volver a leer lo que leímos algunos ya en la mañana, Ezequiel capítulo 33. Y vamos a saltarnos la explicación primera. Ya ven para qué no viernes, se lo perdieron. Vamos a leer a partir del 7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, es decir, el que estaba ahí viendo por los demás. Y oirás la palabra de mi boca, y los vas a amonestar de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, ¿de cierto morirás? Si tú no hablares para que se guardara el impío de su camino, es decir, para que se arrepienta, y él dice, pues lo que va a suceder es lo que dije, el impío va a morir por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, él va a obtener las consecuencias de sus propios actos, pero yo te voy a decir, ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué no dijiste? Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparten de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, si tu esposo, tu esposa, tus hermanos te dicen lo que es correcto, entonces, ¿quién eres tú? Juzga, tú que juzgas y le sacas los versículos. Pero tiene razón lo que te está diciendo. Él hizo lo que tenía que hacer, pero tú sangre sobre tu propia cabeza. Ya se te dijo. Y ya. Y querido hermano, cuando empezábamos Hebreos hablábamos de una triste condición en la que llega momentos en la que Dios nos dice, y eso es algo a lo que todos debemos de temer, que Dios dice, ok, ya te hablé. Si quieres seguir por ese camino, llégale. Ya te hablé. Ve a comer con los cerdos y regresa. ¿Y queremos eso? Eso pues vamos a obtener. Las palabras duelen. Las palabras incomodan. Pero no es microagresión. No es violencia como el mundo la ve. Es la oportunidad de obtener misericordia. ¿Con qué guardará él?
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y sus palabras son dolorosas para la vida del pecador, pero es necesario atravesar ese dolor, esa revolución en nuestro corazón, esa incomodidad y ser transformados. Isaías dice, ay de mí que soy hombre inmundo de labios. Isaías lo sabía y era profeta. Y dice Dios, no importa, no hay bronca. Se toma un altar del incienso y tocaron sus labios. Eso debió haber ardido bastante, porque es una parte bastante sensible. Y dice, ahora estás limpio. La palabra de Dios incomoda. También encontramos esto, cuando le dice, come este libro, y lo comió el profeta, y dice que fue dulce primero, pero que amargó el vientre. Causa una revolución. Las palabras causan una revolución, pero son necesarias. Sé que ya voy tardando, pero aguántame tantito más, ya vamos a acabar. Terminamos con esto. Vamos a Santiago. ¿Qué vamos a hacer entonces con esto? ¿Qué vamos a hacer con todas estas palabras? Versículo 3 al 18, otra hora y media ya. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tú te dices sabio, pues haz lo que tienes que hacer. Toma acción. Simplemente toma acción. Ya deja de hablar lo que no conviene, deja de no actuar. Haz las cosas. Pero mansedumbre es poder bajo control de Dios. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, si tu motivación sigue siendo esa, si en tus palabras atrás de tu corazón es como, pues ahorita le voy a decir, mira, va a ver, con esta terminamos la discusión. Sí, o sea, si tiras a tu esposo o a tu esposa la de, pues haz lo que tú quieras, tú sabrás. Mira lo que dice. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. No estás hablando de parte de Dios. Si el deseo es pelear, no estás hablando de parte de Dios. No mientas. Porque esta sabiduría, o sea, esta capacidad de hablar de esta forma, porque acá estamos viniendo hablando de la lengua, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, después pacífica. Entonces necesitamos buscar de Dios que nuestras palabras, la forma en la que reaccionamos, que hablamos con nuestro lenguaje corporal y con la boca, dice primero pura, tiene un solo propósito, la edificación. Segunda, es pacífica, busca calmar todo. Aquí ya no haya más problema. Amable, busca el bien de la otra persona. Benigna, es constante ese bien. Llena de misericordia, entiende lo que la persona está diciendo. Es capaz de refrenar toda tu mente y decir, ok, misericordia. Y da buenos frutos. A lo mejor al principio es incómodo, causa algunas cosas, pero tiene frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Porque no sé si alguna vez has terminado alguna conversación diciendo, ya no quiero decir nada, tienes razón, ya, tú tienes razón, yo estoy mal. Eso es hipócrita, porque realmente lo que estás diciendo es, ni sabes nada, y ya cállate, básicamente. Entonces, esa es hipocresía. Y dice, sin incertidumbre. Porque no sé si también has terminado conversaciones diciendo como, ¿y ya estará bien todo? O ahí todavía... No, o sea, quedan las cosas, ya quedó. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, si buscamos tener este fruto, necesitamos buscar la paz con Dios. Entonces, ya terminamos, pero pon atención en estas tres cosas. Estás hablando, estás a punto de chismear, estás a punto de decir lo que no conviene, en esto que dijimos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recuerda a Nehemías, le preguntaban algo, había orado 4 meses por eso, pero aún así necesitaba la habilidad para hablar. Ora en ese momento. No necesitas decirle, espérame, voy a orar. No, o sea, en tu mente, o sea, dile, Dios, por favor, haz algo. No sé qué está. Dios, dame las palabras, ayuda. O sea, ora en ese momento, acude a Dios para buscar esa paz con Dios. Segunda, tenemos que entender que nuestras palabras son el fruto
de lo que hay en nuestro corazón y de la meditación de nuestra vida. Salmos dice que en lo que el hombre medita, tal es él. O sea, lo que tú te estás alimentando, vas a hablar. Y de esa abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, lo que tú estás diciendo es lo que hay en tu corazón. Y si te estás dando cuenta, una vez nos daba mi esposa a mí risa esto, pero si te das cuenta que lo que sale de tu boca es vómito verbal, quiere decir que en eso estás. Eso es lo que hay en ti. Cámbialo. Cambia lo que estás meditando. Necesitas meditar en la palabra. Entonces, ora en ese momento. Necesitas estar meditando en Dios para que eso salga de tu boca. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas, y la leña para el fuego, y el hombre resilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Entonces, como escoria de plata echada sobre el testigo, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Por lo tanto, Colosenses 3 dice 5, haced pues morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y decimos, sí, eso ya sabemos que es malo. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias y palabras deshonestas de vuestra boca. No mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Solución, versículo 10, y te animo a que lo subrayes: y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quieres dejar estas comunicaciones perversas de tu boca? Necesitas llenarte de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos diste de leer y de ser confrontados con tu palabra. Dios, ayúdanos a entender que existe responsabilidad por nuestras palabras. Tenemos la responsabilidad de hablar, pero lo que es correcto. No debemos de callar, debemos de hablar, pero lo correcto. Ayúdanos a despojarnos de este viejo hombre y ser revestidos de este nuevo que es en Cristo Jesús. Bendito eres, Padre. Amén.